Yo voy a pedir a los demás que hagamos una oración para que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy compartir con todos ustedes sea de bendición, y tanto los niños que están en sus clases como nosotros que estamos aquí y los que están al otro lado sean bendecidos y ministrados con esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Oramos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por este culto que estamos celebrando en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros aquí en medio, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque sentimos tu presencia, tu paz, tu calma. Y queremos pedirte ahora humildemente, Señor, que nos ayudes a exponer tu palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, Dios mío. Te damos muchas gracias porque siempre tu palabra nos habla, nos instruye, nos anima, nos fortalece, y queremos pedirte que una vez más sea así, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero llevarles, en primer lugar, aunque vamos a leer otros textos a lo largo del mensaje, primeramente vamos a ir a la carta de Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento. Es una carta muy bonita, donde él habla muy claramente todos y cada uno de los temas que él trata. Es muy directo, muy fácil de entender. Esto no significa de que no sea profundo en su mensaje, pero utiliza un lenguaje tan fácil de entender que cuando uno lee la carta de Santiago uno disfruta muchísimo, porque uno entiende lo que lee. Cuando uno lee la palabra y la entiende, uno disfruta y goza muchísimo, ¿verdad? Él habla de muchos temas a lo largo de esta carta, y parece ser que con los ricos estaba un poco picado, ¿eh? A los ricos les habla muy fuerte, porque era una época en la que las clases sociales estaban muy bien diferenciadas, y los ricos en aquella época pues afligían a los pobres, e incluso algunos convertidos con mucha capacidad económica iban a las iglesias y pretendían que fueran tratados de una forma diferente, ¿no? En un trato preferencial, y eso ni al Señor le agrada, y a Santiago pues lógicamente tampoco, ¿no? Y él habla mucho acerca de someterse a Dios, de buscar la sabiduría que viene de lo alto, porque también habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero habla de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, que dicho sea de paso, él dice que si algún hermano en algún momento de su vida necesita sabiduría, porque no sabe qué hacer, pues que la pida el Señor. Pero cuando pida, que pida con fe, no dudando. Y el Señor dice que le dará la sabiduría necesaria para tomar la decisión o para hacer lo que le corresponda hacer. Habla acerca de la lengua, habla acerca de la importancia de las obras, toca muchos temas, y en cierto sentido alguien ha dicho, o algunos comentaristas han dicho, que tiene un estilo parecido a los proverbios del Antiguo Testamento, porque salta de un versículo a otro tocando un tema, tocando otro tema, y a veces parece como que pierde el hilo, pero luego lo retoma. Es una carta muy interesante, es una carta muy bonita. Hay varias personas en el Nuevo Testamento que tienen el nombre de Jacobo o Santiago. El Señor Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Santiago. Estaban Santiago los hijos de Zebedeo, estaban Santiago los hijos de Alfeo. Hay varias personas que reciben este nombre. Y en el capítulo 4, él toca un tema que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención. Y ahora les voy a decir por qué, cuando terminemos de leer la porción. En el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 13 en adelante, la palabra de Dios dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si algo creo que todos hemos aprendido en este último año, es que eso de hacer planes a largo plazo, como que ya no va. Ya todo es a corto plazo. Hemos visto que el mundo cambia de un día para otro con una rapidez tremenda. Hemos visto cómo la economía, las familias, las naciones, todo cambia con una rapidez tan brutal que eso, ya digo, de hacer planes a largo plazo, pues como que ya no va con nosotros. En aquellos tiempos de la Biblia en los que se escribió esta carta, el Imperio Romano no paraba de conquistar nuevas tierras. Y cuando conquistaba nuevos territorios, Roma tenía la costumbre de levantar nuevas ciudades y de invitar a la gente alrededor o de otras naciones a que fueran a vivir a esas ciudades. Y muchos judíos iban, porque el Señor les dio a ellos la capacidad de hacer negocios y de ganar dinero. Y muchos judíos iban a esas ciudades recién inauguradas para empezar una vida nueva. Y hacían planes, sobre todo con el objetivo, con la intención de ganar dinero, de hacerse ricos rápidamente, porque montarían el primer negocio de lo que fuera y lógicamente la gente tendría que recurrir a él para comprar lo que fuera. Y Santiago, observando la costumbre que había en aquella época de buscar nuevos territorios, nuevos lugares para empezar una vida nueva y ganar dinero rápidamente, fácilmente, dirige estas palabras específicamente a ese tipo de personas. Esas personas que hacían planes sin consultar con Dios. Esas personas que hacían planes a largo plazo y no metían a Dios en sus planes, sino que tenían como una especie de agenda, pero Dios no aparecía por ninguna parte. Y hay una clarísima advertencia para nosotros los creyentes hoy en día acerca de no hacer planes a largo plazo, porque es perder el tiempo y sobre todo cuando no consultamos con Dios podemos correr graves peligros. ¿Qué es la vida? Es el título del mensaje de hoy. Santiago dice que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y cuando te das cuenta se ha desvanecido y se ha ido para siempre. La semana pasada fui a un tanatorio a darle la despedida a un hermano mucho más joven que yo, que tuvimos la oportunidad de conocerlo con 14 años y llevarlo a los pies de Cristo, y por un tumor que tenía en su cabeza, pues ya en este momento no está entre nosotros, sino que está en la presencia del Señor. Y algunos de ustedes lo conocieron, porque durante algún tiempo fue el batería de esta congregación, de esta iglesia, nuestro hermano Santi, que partía a la presencia del Señor la semana pasada. Y uno dice, Señor, una persona joven, una persona tan noble, ya no está entre nosotros, ¿verdad? La última vez que lo vi, me lo encontré en un centro comercial junto con su esposa. Nos saludamos y me pidió allí en el pasillo de ese centro comercial que orara por él. Y esa fue la última vez que lo vi. Y la próxima vez cuando supe algo de él es que ya no estaba entre nosotros. Y uno se queda como sorprendido, ¿verdad? Lo rápido que le pasó la vida a este hermano. Pero esta semana, una hermana desde Bélgica, un matrimonio precioso con su niño, que han viajado en varias ocasiones con nosotros a Israel, me mandaba un WhatsApp pidiéndome oración por su marido, que necesitaba urgentemente un milagro en su vida. Lo llamé, él está en el hospital, o estaba en el hospital, hicimos una videollamada, nos vimos y le han diagnosticado un cáncer y le han dado 3 meses de vida. Un hermano que fue al médico, se encontraba mal y el médico le dijo, esto es lo que tienes y no hay nada que hacer.
Y pensando en todo esto, leyendo estos versículos, yo decía, Señor, hacer planes hoy en día a largo plazo, ¿para qué sirve? Si capaz que hoy es el último culto que estamos aquí. ¿Quién sabe lo que nos depara la vida? ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda? ¿Quién sabe si algunos de los que están aquí tal vez no llegaremos a fin de año? Solamente Dios lo sabe. Él es el que da la vida y el que la quita cuando quiere y como quiere. Y muchas veces observo a creyentes cómo oran, cómo organizan su vida, y me doy cuenta de que sin darnos cuenta podemos caer en el error de hacer planes y proyectos y llenar la agenda con actividades. Pero, por supuesto, si Dios quiere, llevaremos a cabo esos planes, porque si Dios dice no, por más que nos empeñemos, no tiene ningún sentido. Estaba leyendo algunos versículos donde Pablo abre su corazón, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Corinto, y les cuenta sus planes, y les dice, voy a ir aquí, voy a ir allá, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello. Y hay un momento en la carta de Pablo a los Corintios que les dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Me impactó mucho esa forma de hablar de Pablo. Yo iré pronto a vosotros, pero siempre y cuando el Señor quiera. Primera de Corintios 4:19. Más adelante en la misma carta dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Primera de Corintios 16:7. Un varón de Dios, un hombre con unos dones y unas habilidades ministeriales tremendas, pero él sabía perfectamente que si el Señor no permitía, si el Señor no quería que fuera a Corinto, a Macedonia, a Éfeso, a donde fuera, no iba a ir por muchos planes que tuviera. Y esa es la mentalidad con la que nosotros tenemos que movernos hoy en día. No vamos a hacer planes sin consultar con Dios, porque ya el Señor nos ha demostrado clarísimamente que la vida es muy corta y que eso de hacer planes a largo plazo no tiene ningún sentido. Eso no significa de que vamos a vivir muertos de miedo. Eso no significa de que vamos a estar inactivos y con una inseguridad constante y permanente en nuestra vida, ni muchísimo menos. El miedo no es de Dios. La inactividad no es la voluntad de Dios para nadie. Y vivir con inseguridad constante y permanente, menos todavía. Una cosa es que sepamos que el tiempo está en las manos del Señor y otra cosa es que vivamos con miedo, inseguros, de brazos cruzados. Nada que ver en absoluto. El futuro no está en nuestras manos. No controlamos el factor tiempo. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay 533 versículos en la Biblia que hablan acerca de la importancia del tiempo? 533 versículos. Y hay un capítulo casi entero, que es el famoso capítulo 3 del libro de Eclesiastés, donde en 29 ocasiones diferentes Salomón utiliza la palabra et, que es la palabra tiempo. Y él dice que en la vida tenemos que mentalizarnos, estar preparados y reconocer que en la vida hay tiempo prácticamente para todo. Tiempo para morir, tiempo para vivir, para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír y pasarlo bien y tiempo también para llorar. Y él habla en 29 ocasiones de distintas circunstancias o situaciones en la vida en las que nos vamos a encontrar, porque prácticamente tendremos tiempo para todo. Me llama mucho la atención que Pablo le da mucha importancia al factor del tiempo y llega a decir, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. También Salomón en esos proverbios, tantos que escribió, hay uno que aprendí hace muchos años, que es el 27:1, que dice, no os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día. No te jactes, como diciendo, bueno, yo controlo el presente, el mañana y el pasado mañana. No te jactes, no hables así, porque tú no sabes lo que va a traer el mañana. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte que no tenemos que estar afanados ni preocupados por el día de mañana,
sino que basta a cada día su propio afán. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo estos días con mucha expectativa y viendo a ver qué es lo que termina de suceder en este país de Kabul, de Afganistán, cuya capital es Kabul, ¿verdad? Donde hay una especie de calma tensa. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Fíjense la cantidad de miles y de miles de personas que están desesperadas, tratando de salir como sea de ese infierno. Y creo que fue ayer o antes de ayer, un terrorista suicida se metió en medio de esa multitud y se explotó y murieron 170 personas. Personas que jamás en la vida se les hubiera ocurrido que estando en aquel lugar esperando un avión, una salida, ese iba a ser el último día de su vida. Incluso algunos soldados que estaban ya a punto de salir para su país también perdieron la vida. No somos dueños de la vida, no somos dueños del mañana. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que lo que tengamos que hacer, hágalo pronto, antes de que sea demasiado tarde. También Salomón, que era un hombre que reflexionaba y meditaba sobre tantas cosas, en su libro de Eclesiastés dijo: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que pierdas la visión, antes de que vengan los dolores, antes de que te quedes ciego, antes de que te vengan los problemas y de la vida, antes de todo eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tenemos al Señor presente en nuestros planes y en nuestros proyectos. Una vez escuché una entrevista que le hacían a un famoso cantante, donde decía que tenía su agenda llena para los próximos 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Tener la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. Y después vino el COVID y todo eso, y seguramente su agenda la tuvo que tirar a la basura. Yo no sé si tú llevas una agenda y unos planes y unos proyectos y unos sueños, pero como no metas al Señor en esos sueños, planes y proyectos, ¿quién te asegura a ti de que vas a poder cumplir con todos tus sueños y con todos tus objetivos? Por eso siempre le digo a la gente: ¿has orado y has consultado con Dios lo que has decidido hacer? ¿O simplemente te has limitado a informar a tus padres, informar a la iglesia, informar a Dios de lo que tú ya en tu corazón has decidido hacer? Esa es una mala costumbre. Por eso Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y pecamos cuando informamos a Dios de los planes que ya hemos decidido llevar a cabo. Esa no es la actitud de un cristiano maduro. La actitud de un cristiano maduro que quiere agradar a Dios tiene que ser: Señor, esta es tu voluntad. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que me dedique a esto? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Quieres que me vaya para allá? En otras palabras, Señor, no quiero forzar circunstancias. No quiero que respaldes mis planes si no coinciden con tus planes. Que no se haga nunca nuestra voluntad, sino la de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La vida se pasa volando. Curiosamente, el otro día Miriam estaba así como un poco mosqueada porque no le hace gracia cumplir 25 años. ¡Oh, qué tragedia! 25 años. Qué tremendo, ¿no? Si nos miramos a nosotros mismos, por lo menos en mi caso, no sé en el vuestro, a mí la vida se me ha pasado volando. Ni me he enterado, pero aquí estoy, aquí he llegado. Pero tal vez por la actividad, tal vez porque hemos estado siempre metidos en las cosas del Señor y no hemos tenido prácticamente tiempo para aburrirnos. La vida pasa tan rápidamente que ahora te paras y dices: Señor, me queda menos de lo que ya he vivido. Incluso en el ministerio, a menos que Dios te dé una fuerza de un toro, lógicamente siempre le queda a uno menos vida de la que ya ha vivido cuando uno llega a ciertas edades, ¿verdad? Por eso qué importante ahora más que nunca, y sobre todo los jóvenes, los que todavía teóricamente tenéis muchos años por delante, que se acostumbren a consultar con el Señor todos los pasos que queréis dar.
Porque nadie de nosotros está vacunado en contra de errores, en contra de equivocarnos, sino más bien todo lo contrario. Yo recuerdo pasajes en la Biblia que me han hecho reflexionar mucho, como por ejemplo un día cuando el rey David le comenta al profeta Natán que tiene en su corazón el plan, el proyecto, la idea de construirle una casa a Dios, un templo. Y llega el profeta Natán y le dice: haz todo lo que pongas, lo que sientas en tu corazón, porque Dios está contigo. Y al día siguiente tiene que llegar y decirle: Dios te dice que tú no puedes construir ese templo, sino tu hijo lo hará. ¿Qué había de malo en construir una casa, un templo a Dios? Nada. Pero los planes de Dios no eran que David fuera el que construyera el templo, sino su hijo. Para él su sueño en la vida era construirle un templo al Señor. Además, ya estaban todos los enemigos prácticamente sometidos, derrotados. Todos pagaban impuestos. Había paz en el país, todas las fronteras estaban bien seguras. Era el momento idóneo para comenzar a construir ese templo. Pero el Señor dijo no. Y él se murió con ese anhelo en su corazón de construir esa casa, ese templo al Señor. Pero le preparó todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Así son las cosas del Señor. Unos siembran, otros cosechan, unos preparan todos los materiales para la construcción del templo, otros lo construyen. Cada uno de nosotros tenemos que consultarle al Señor si lo que estamos haciendo con la única vida que tendremos, que es esta, porque con la otra vida no contamos, en el sentido de que allí no vamos a mandar nosotros, pero con la única vida que nosotros podemos tener un mínimo de voluntad, tenemos que acostumbrarnos a someter todo absolutamente a Dios. Para no perder el tiempo, para no encariñarnos, para no entusiasmarnos con cosas, con planes, con lugares, con personas que al fin y al cabo no entraban dentro de los planes de Dios. ¿Qué sentido tiene invertir mi vida, mi tiempo, mi energía, mis dones, mi juventud en algo para lo cual yo no nací? En algo que Dios no dispuso para mi vida. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Haber perdido mi tiempo, haber perdido mi vida en cosas que no eran de la voluntad de Dios. Sí, habrá ganado mucho dinero, pero dice la Biblia que un hombre, y si ustedes han prestado atención a la lectura esta tarde, fue muy interesante la parábola que el Señor contó. Un hombre que fue prosperado en sus negocios, un hombre que decidió ampliar sus graneros, porque había producido tanto su herencia, había producido tanto su negocio, que dijo: bueno, voy a derrumbarlo todo y voy a construir graneros más grandes. Los derribaré, edificaré mayores, guardaré mis frutos, guardaré todos mis tesoros, todo mi patrimonio. Y cometió una gravísima equivocación. Le habló a su alma, le habló a sí mismo y dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y el Señor le dice: necio, estás hablando y comportándote como un necio. Tendrás dinero, tendrás mucho patrimonio, tendrás muchas cosas, pero eres un necio. Porque la forma como hablas delata tu inmadurez. La forma como hablas no es de un hombre sabio. ¿Cómo le vas a decir a tu alma que todo lo que has acumulado es para que ahora reposes, comas, bebes y disfrutas de la vida? Si esta noche vienen a buscarte, a pedirte tu alma, ¿qué harás con todas tus riquezas? No te van a servir absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Dice: así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Estás atesorando en Dios o estás atesorando para este mundo pasajero y efímero, que es como neblina que pasa rápidamente? Cuando uno observa a las personas del Antiguo Testamento, sobre todo al principio en el libro del Génesis, la cantidad de años que vivían, llegando a edades tremendas, como por ejemplo la del famoso Matusalén, que parece que no se moría nunca, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, una barbaridad de años. Pero al final, por muchos años que vivieron, todos y cada uno de ellos murieron y partieron a la presencia de Dios. Y por muchos años que podamos vivir en este mundo, tarde o temprano tendremos que reconocer que en este mundo estábamos de paso. Tuvimos el privilegio de haber conocido a Cristo y de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal.
de haber entendido el Evangelio. Pero no solamente eso es importante, sino una vez que yo me he convertido, lo cual no es fruto de la casualidad, sino del plan de Dios para mi vida, como aquel sabio hombre, tenemos que decirle al Señor, y ahora que soy salvo, ahora que he entendido el Evangelio, cuando hay millones y millones de personas en el mundo que no saben ni quién eres, jamás en la vida han tenido una Biblia en la mano, y yo dentro de toda esa multitud enorme de personas te he conocido, he entendido la palabra, tengo la Biblia conmigo cada día, ahora ¿qué quieres que yo haga? Porque sería absurdo y necio por nuestra parte pensar que me he convertido para nada. Simplemente para no irme al infierno, simplemente para ir a la presencia del Señor. Y el tiempo desde que me convertí hasta que vaya a la presencia del Señor, ¿qué hago? Puede ser que en algunos casos algunos tienen que seguir haciendo y dedicándose a lo que hicieron antes de convertirse. No digo que no. Pero por ejemplo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, recién convertido, tuvo el valor de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque teóricamente, lo humanamente, lo lógico hubiera sido volver a Jerusalén, contarle a los que te enviaron que tuviste una experiencia que te cambió la vida y seguir con tu tradición, con tu ley, con tu mundo de rabino, etcétera, etcétera. Pero fue valiente y se atrevió a decirle a Dios, ¿y ahora qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le habló un ángel, no le habló Dios con una voz audible revelándole el plan para su vida, pero Dios utilizó a un hombre fiel que estaba viviendo en aquella ciudad que se llamaba Ananías. Y Ananías fue, oró por él y le dijo, hermano Saulo, esto y esto es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. ¿Tú has tenido esa segunda experiencia? ¿O has tenido solamente la experiencia de haber nacido de nuevo, gloria a Dios por ella? ¿O has tenido la segunda experiencia de decir, no solamente me convertí, sino que además esperé en el Señor y el Señor me reveló cuál era su voluntad para mi vida? Yo sí la tuve, tanto la primera como la segunda. Le dije una noche al Señor, muy joven, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y Él puso en mi corazón y las puertas se me abrieron y las circunstancias se dieron para que yo me preparara, y en los últimos 40 años de mi vida he estado sirviendo a Cristo, lo cual ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y lo que lamento es que no podré tener tal vez otros 40, 50 o 60 años sirviendo al Señor, porque hay tanto por hacer. Hay tantas vidas que aún no han conocido a Cristo. Hay tanta palabra que aún queda por enseñar. Pero gloria al Señor que en la Biblia vemos que uno moría y Dios automáticamente levantaba a otro. Me imagino que para el pueblo de Israel habrá sido una tragedia, una pérdida tremenda el haber perdido a Moisés, porque además ni pudieron enterrarlo, porque se fue una mañana a orar al monte y nunca más volvió, porque dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo metió. Y me imagino que algunos habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? El Señor levantó a otro hombre llamado Josué. Amén, hermanos. Y Josué terminó la tarea que Moisés no pudo acabar, que era la de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y después distribuir la tierra proporcionalmente a todas y a cada una de las tribus de las familias. Y cuando muere Elías, aquel hombre valiente, aquel hombre que Dios usó tanto, alguien habrá dicho, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora cómo Dios nos va a hablar si no hay nadie? Claro que había alguien. Dios levantó a un Eliseo. La tragedia fue que cuando murió Eliseo no hubo otro que se levantara como él. Y hoy en día tenemos que partir de la base de que nos complementamos los unos a los otros. Y uno llega hasta un punto y el otro sigue de ese punto al siguiente y así sucesivamente. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿para qué me has traído a este país? ¿Para qué me has traído a esta iglesia? ¿Por qué he conocido este ministerio? ¿Por qué te he conocido a ti? El otro día paseando por la calle, oía a algunas personas hablar y conversaciones y yo decía, Señor, no sé cómo hoy en día hay gente que es capaz de vivir sin Dios. Vidas huecas, vidas vacías, no tienen tema de conversación, siempre hablan de lo mismo. Pones la televisión y llega un momento que dices, Dios mío, me siento como un bicho raro. Todo lo que oigo
es como en otra frecuencia completamente diferente a la que nos tenemos que mover los creyentes. Vemos una necesidad tremenda en Afganistán. Bueno, yo no hablo el idioma de ellos ni mucho menos, pero hasta te entran las ganas de decir, Dios mío, me gustaría ir para allá para poder evangelizarles y poder hablarles de Cristo, ¿no? Y como Afganistán hay 20.000 lugares en el mundo donde hay tanta necesidad y tanta gente que no conoce al Señor. Y después, por otra parte, te encuentras a un montón de creyentes aburridos, que no le encuentran sentido a su vida. Creyentes que pasan los días, las semanas, los meses y los años, y cuando no le duele aquí, le duele allá, y cuando no le duele allá, le duele por allá, y siempre soy yo, mi necesidad, mi economía, mi dolor, mi artrosis, mi artritis, mi no sé qué. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que no estamos en esta vida para perder el tiempo? Sino que estamos en esta vida para cumplir con el propósito por el cual tú permitiste que yo naciera y volviera a nacer de nuevo al conocerte a ti. ¿Qué es la vida? Neblina, lo dice bien claramente la palabra de Dios. Es una neblina. Cuando te das cuenta, llegas a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y vamos a parar ahí. Y uno dice, ¿y qué son 80 años? ¿Qué son 90 años? Me acuerdo un día fui a ver a mi abuelo en los últimos días ya de vida que le quedaban. 106 años tenía en ese momento cuando hablé con él y se me queda mirando y me dice, ¿y yo por qué vivo tanto? ¿Por qué vivo tanto? No me muero nunca, me dice. He enterrado a todos mis amigos, he enterrado a montones de gente. Y se cumplió aquello que decía mi padre, el viejo, el abuelo nos va a enterrar a todos, porque todos se morían menos él. Pero al final murió, se le acabó la pila. Y uno dice, madre mía, 106 años. ¿Y qué son 106 años? No es nada, es neblina que pasó. Duró un poco más la neblina ese día, pero al final la neblina terminó también disolviéndose. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, vengan conmigo por favor al capítulo 3, muy interesante, donde Salomón, reflexionando acerca de lo que es la vida, las distintas circunstancias, momentos y experiencias que vamos a tener, él dice lo siguiente: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de aquello en lo que me afano? Dice Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y bebe y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es como un círculo, ¿verdad? Unos van, unos vienen, unos mueren, unos nacen. Pero las lecciones que el Señor ha grabado a fuego en nuestros corazones en este último año, creo que no tenemos que olvidarlas nunca en la vida. Dios nos está dando oportunidades hoy en día más que nunca para que podamos hacer lo más importante que podemos hacer, que es servir a Dios, servir a su obra y dar la vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de los que están aquí en esta tarde que ha conocido el Evangelio tiene por qué sentirse inútil, que no sirve para nada, que no está capacitado, que no sabe. Déjense de excusas, hermanos. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados específicamente por el Señor. Primero para que le conociéramos a Él. Pero ya le conoces, ya está, gloria a Dios. Ahora cada día nos esforzamos, leemos la palabra, estudiamos, oramos, nos congregamos. Eso es normal en la vida de cualquier creyente, el crecimiento, el desarrollo, la madurez, ¿verdad? Pero la actividad propia de cada miembro es insustituible. Nadie puede ocupar tu lugar en el cuerpo
porque cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Y la Biblia dice que una iglesia sana es cuando cada miembro reconoce para qué está en ese cuerpo, cuál es su función y cuál no es su función. A veces veo gente que se quiere dedicar a lo que Dios no lo ha capacitado, en vez de dedicarse y ocuparse a lo que Dios sí le ha capacitado. No tienen que imitar a nadie, no tienen que frustrarse diciendo, a mí me gustaría cantar o predicar o hacer o ser como aquella otra persona. No, porque no es así como tenemos que movernos en el reino. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi función? Y dice la Biblia que hay miembros en el cuerpo que parece que no sirven para nada, pero a la hora de la verdad son a veces los más necesarios. Y hoy en día necesitamos un ejército de hombres y mujeres que pasen tiempo orando a Dios. Hay tantas necesidades. Una de las cosas que más me golpea el alma cada día es cuando recibimos cientos de peticiones de auténticas tragedias, de niños que se están muriendo, de familias destrozadas, de gente que le han diagnosticado un cáncer, de gente que se encuentra, y es todos los días, peticiones y peticiones y peticiones, y necesitamos un ejército de personas que tomen conciencia de la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual está cambiando de una forma galopante, tremenda, y espero equivocarme en lo que voy a decir, el tiempo lo dirá, pero probablemente cambios aún más brutales, más bruscos que los que hemos experimentado en este último año están en el horizonte. Desde hace años, simplemente para ponerles un pequeño ejemplo, desde hace años Israel viene advirtiendo al mundo del peligro de que una nación árabe se haga con armas atómicas. No hay ninguna nación árabe hoy en día en el mundo que disponga de armamento nuclear, ninguna. Pero hay una que Israel viene años diciendo están preparándose para tener su armamento nuclear, y me refiero concretamente a Irán, la antigua Persia. El Estado Mayor del Ejército de Israel acaba de anunciar hace unos días algo que muchas veces no aparece en los medios de comunicación, que en menos de 2 meses se calcula que Irán ya puede tener su armamento nuclear preparado y dispuesto. ¿No les ha sorprendido la velocidad y lo rápido con lo que están saliendo los soldados norteamericanos, por ejemplo, de Afganistán, donde han estado 20 años? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto apuro? Parece que hay que salir ya. ¿No lo podían haber hecho hace años de una forma más escalonada, mejor organizada? ¿Por qué tanto a prisa? Porque Estados Unidos no puede permitirse el lujo de tener a 400,000 soldados en un país haciendo prácticamente nada, sabiendo lo que se viene encima. Israel se está preparando para atacar Irán. No puede esperar que Irán le ataque, porque si Irán le ataca, lo destruye. Israel tiene que pegar primero para no ser destruida. Si en los próximos meses, como se comenta, Israel decide atacar Irán, porque sabe que le queda poco tiempo, menos de 2 meses, para decir vamos a por ellos, el mundo va a cambiar completamente. Por eso cuando veo a creyentes hablando de vanidades, de modas, de cosas ridículas y absurdas, yo digo, pero no son conscientes de la que se nos viene encima. Si este hecho, que espero que se dilate en el tiempo, se va a llevar a cabo en los próximos meses, nuestra vida va a cambiar para siempre. Y puede ser el inicio perfectamente de una tercera guerra mundial, donde se van a utilizar una serie de armas que no se han utilizado jamás, y donde los bloques bien posicionados, los chinos, los rusos, los árabes, Occidente, Oriente, ya cada uno sabe dónde colocarse y qué fichas mover en el tablero. Por eso lo que tengamos que hacer, queridos hermanos, vamos a hacerlo pronto, porque el tiempo se acorta y no hay tiempo que perder. Y la palabra del Señor nos enseña que Cristo viene pronto, pero antes de que el Señor venga, dará un tiempo de gracia para que el hombre conozca el Evangelio. Pero dice, ¿cómo creerán si no hay
quien les predique. No tenemos que decir que no ha habido personas que se han convertido, vamos a decir, entre comillas, solas. Sí, hay algún caso por ahí, sí. Alguna persona que se compra una Biblia, que viene a una iglesia, sí, pero son los menos. El sistema de Dios es que la iglesia se ponga las pilas y predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y la Biblia dice que antes de la venida del Señor habrán una serie de señales que ya se están dando y que probablemente muchos de nosotros las veamos y por lo tanto ya no hay tiempo que perder. Sé sabio con la utilización de tus recursos económicos. Sé sabio con tu tiempo. Organízate de tal manera de que tengas tiempo para estudiar las profecías, para prepararte, para servir al Señor. Y mira, y cualquiera, sea pastor o no sea pastor, lleves un año, lleves poco tiempo, cualquiera puede ir a una librería cristiana y comprar 100, 200 Nuevos Testamentos, Biblias, y salir por el barrio un día y regalárselas a esos jóvenes que están ahí en la calle, o al señor que está en el bar que saludas todos los días. Cualquiera de nosotros puede acercarse a una persona y decirle, oye, mira, quiero regalarte algo que te va a venir muy bien, un libro, una Biblia, un Nuevo Testamento, invitarlo un día al culto, darle una tarjeta, que hay cientos de tarjetas todavía por ahí sin repartir, donde aparece la página web de la iglesia, los canales de Facebook y de YouTube, para que puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas miles? Y ya puedo hablar de miles, ¿Sabes cuántas miles de personas viendo las redes sociales se han reconciliado con el Señor y han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal en este último año? Es incontable el número. Es incontable. Me decía uno de los colaboradores que tenemos en Centroamérica, en Costa Rica, y dice, pastor, es imposible controlar esto, perdimos el control. Ya ni siquiera los grupos de WhatsApp nos sirven porque ya hemos llegado a un límite en el que ya ahora tenemos que comenzar a meter a la gente en otros sistemas porque ya el WhatsApp se nos ha quedado corto. Cientos y cientos y cientos y cientos, miles de personas. Me decía Priscila el otro día, que es una de las que atiende los correos, un promedio de 100 y pico correos cada día, ¿sí o no? Necesidades, peticiones, vengan para aquí, queremos bautizarnos, queremos casarnos, queremos abrir una iglesia, queremos que nos visiten todos los días, todos los días, todos los días. Por eso, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. ¿Qué es la vida? Es neblina que se pasa, pero mientras estemos con vida, podemos ser útiles en las manos de nuestro Dios. Si usted se quiere dedicar a sus cosas sin tener en cuenta al Señor, sin meter al Señor en su agenda, Dios le bendiga. Pero necesitamos urgentemente de hombres y de mujeres que se tomen en serio este tiempo y que sepan que queda poco tiempo. Ya sé que es como un tópico, ¿no? La iglesia viene diciendo, los predicadores, los pastores, venimos diciendo hace años que queda poco tiempo, pero hermanos, hay que ser ciego, hay que ser una piedra para no darse cuenta de que nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Cualquier momento que pongas la televisión te das cuenta de que el mundo está perdido. Sodoma y Gomorra está por todas partes. Las presiones, las tentaciones, la manipulación, etcétera, etcétera, que está viendo en nuestro tiempo, jamás en la historia lo habíamos vivido. De hecho, hasta la gente, si se han dado cuenta, hasta la gente ha cambiado. Yo hablo con gente prácticamente cada día y noto que la gente ha cambiado. Antes podías dialogar, hasta discutir de religión, discutir de Dios, discutir de Biblia, pero están como cauterizados, como robotizados. Ni sienten ni padecen. Antes discutías que si los católicos, que si los evangélicos, que si la Virgen, que si los santos. Hoy en día la gente está con una frialdad tan espectacular que ya no es como antaño, que el tema religioso, entre comillas, era una novedad. Hoy en día, ¿quién habla de Dios? ¿Quién habla de Biblia? Prácticamente nada. Es una de las señales de los últimos tiempos, la frialdad del mundo hacia Dios, pero que no sea la característica de la iglesia hoy en día para nosotros, porque la Biblia dice que el amor de muchos también en los últimos tiempos se enfriaría, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin, para que ninguno me quite la corona que el Señor tiene preparada para mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué es la vida?
Es neblina que aparece y se desvanece rápidamente. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida, tus recursos, tu juventud en las manos de Dios. Y te vas a dar cuenta de que no hay tiempo ni para estar desanimado, ni para estar triste, ni siquiera ni para pecar. No hay nada mejor que estar activo en las cosas del Señor. Si tu cabeza está todo el día pensando en lo material, todo el día pensando en lo económico, tienes un grave problema, querido hermano y hermana. Tienes un gravísimo problema. Si lo material te absorbe, si lo material te quita el sueño, si lo material te preocupa, quiere decir que no estás ocupado en las cosas del reino. Porque cuando uno está ocupado en las cosas del Señor, no está preocupado por nada ni por nadie. Y los tiempos en los cuales el Señor ha decidido que tú y yo vivamos son tiempos diferentes, muy parecidos a los tiempos de Noé, de violencia por todas partes, donde padres matan a sus hijos, donde se oyen pecados terribles que nunca antes se habían oído entre nosotros, de gente que hace locuras y le ha perdido el miedo a la muerte, le ha perdido el respeto a Dios. Y parece que cuanto más normas ponen, más fácil para algunos es quebrantarlas. Hay un endurecimiento, una frialdad, una soberbia, una arrogancia tan grande en la gente que se creen que porque tienen casa y coche y dinero y trabajo ya lo tienen todo. Y como la parábola que he contado en esta tarde, ¿de qué te sirve todo lo material si mañana te viene un infarto, si mañana te diagnostican un cáncer, si mañana te dicen que te quedan 2 o 3 meses de vida? ¿De qué te sirve el dinero? Dime, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir tu carrera, tus estudios, tu coche, tu dinero, tu joya? De nada, de nada. Están muriendo gente por todas partes. Por todas partes está muriendo gente joven, gente mayor. Prepara tu vida, porque tarde o temprano tendrás que enfrentarte ante la realidad de que tu vida se acaba. Los ricos se mueren, y los pobres también, y los blancos, y los negros, y los cristianos, y los ateos se mueren. Es ley de vida, y por eso es muy importante que tú digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mis hijos? ¿Quién está atendiendo a mis hijos? ¿Qué están aprendiendo mis hijos en la escuela? ¿Qué basura le están metiendo a mis hijos en las clases? Y tú no te enteras porque estás en tu mundo, estás en un mundo desconectado de la realidad, donde tus hijos a veces prefieren ir al amigote del barrio, hacerle la pregunta que le deberían haberle hecho a su padre, pero su padre está muy ocupado y su madre está también muy ocupada. Es tiempo de buscar a Dios. Ya no hay tiempo que perder. La gente está atontada, la gente está perdiendo el tiempo en boberías, en tonterías, y no se dan cuenta de que esto se acaba y Cristo viene pronto. Y puedes reírte, puedes burlarte, puedes hacer lo que quieras, pero la realidad es la misma. La semana pasada te acabo de decir, fui a enterrar a un amigo mío, un hermano más joven que yo. Y esta semana hablé por videoconferencia con otro hermano que le han dado 3 meses de vida y estamos orando para que Dios haga un milagro en su vida. Un hombre bueno, con un hijo, con una esposa, un hombre fiel, pero que le ha tocado esto en la vida. ¿Y quién no te dice a ti que mañana te puede tocar a ti? ¿O qué te crees que vas a vivir aquí en esta vida toda la eternidad? Estamos de paso, queridos hermanos y amigos. ¿Saben cuánta gente cada día muere sin esperanza? ¿Saben cuánta gente se quita la vida? ¿Saben cuántos jóvenes están aburridos porque no tienen nada? Ni trabajo, ni estudio, ni familia, ni nada. Es tiempo de hablar de la esperanza y de la fe que tenemos en nuestro Dios, porque solamente Dios puede salvar a España. Ningún partido político, ningún hombre puede salvar esta nación. Esta nación está en coma hace muchos años. El mundo está en coma. Las familias están destruidas. Y no es que esto sea un mensaje apocalíptico para asustar a nadie, es que hay que ser ciego para no darse cuenta. Hasta hace pocos años Venezuela era una maravilla de país. Miren cómo está hoy en día. Hasta hace no muchos años otros países donde la gente iba a buscar trabajo
hoy en día están hechos pedazos y la gente desesperada por salir. Las imágenes de esos niños en cloacas con agua putrefacta hasta la cintura, esperando que un soldado tenga un poco de piedad y de misericordia para montarlo en un avión y salir del infierno. Son realidades que están ocurriendo hoy en día en el mundo. La gente sigue pensando en el fútbol, la gente sigue pensando en sus vacaciones. Sigan jugando, sigan jugando. Pero es tiempo de buscar a Dios. No hablo de una religión, no hablo de una iglesia, hablo de Dios. Hablo de buscar al Dios vivo que puede traer esperanza a tu familia. Hablo de un Dios poderoso que puede traer esperanza a tu casa. No hablo de una iglesia, no hablo de una religión. Hablo de un Dios que te amó tanto, que murió en la cruz para que tengamos esperanza y para que no nos muramos con una depresión, amargados de la vida. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar en este momento por las naciones de la tierra, por esta nación de España que te ha dado la espalda y con su soberbia y con su arrogancia se creen sabios y son necios, Señor, porque le han dado las espaldas a Dios, y no hay mayor necedad que renunciar a Dios y a su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de estas naciones. Usa a tu amada iglesia en este tiempo para que podamos en el nombre de Jesús llevar este mensaje de vida, de esperanza, de fe y de amor a miles de corazones que hoy están desesperados, que hoy no tienen ganas de vivir, sin trabajo, enfermos, desilusionados de la vida, hartos de todo. Señor, úsanos. Y te pido, Dios mío, que podamos ser gente útil en este tiempo y que a muchos se le caigan las escamas, la venda de los ojos y se den cuenta de que el tiempo se acorta y de que el mundo no va a ir a mejor. El mundo, según tu palabra, va a ir de mal en peor. Y por eso es tiempo de buscar a Dios, de tener fe en Dios y de no perder más el tiempo en estupideces que no sirven para nada. Señor, ayúdanos, guárdanos, Padre Santo, de las vanidades de este mundo, de perder el tiempo. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre.
Hermanos, vamos a orar un momentito, ahí donde estás, si es posible, cierra tus ojos. Vamos a presentar este tiempo de estudio, de reflexión de la palabra. Creo que hoy tenemos un texto que es realmente un texto espectacular. Son palabras que el Señor le dirigió a uno de los reyes de Israel y yo creo que nos van a hacer mucho bien y nos va a venir muy bien escuchar lo que el Señor le dijo, en este caso al rey Salomón, acerca de lo que tenía que hacer en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. De hecho, el título del mensaje es ¿qué hacer en los tiempos difíciles? ¿Qué hacer cuando estamos en apuros, en aprietos? La Biblia nos da la respuesta y esta noche la vamos a estudiar. Padre, muchas gracias por este privilegio, este placer que nos das de poder estar aquí juntos en tu iglesia, Señor, con tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú abras nuestros corazones, nuestros oídos, que estemos atentos, que queramos, Señor, recibir esta palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda hablar y ministrar claramente, para que podamos en todo momento saber cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar en este tiempo difícil y peligroso en el que vivimos, pero donde tu palabra nos enseña y nos muestra claramente lo que tenemos que hacer y también lo que no tenemos que hacer. Padre, nos ponemos en tus manos y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles en primer lugar al texto de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Recién se acaba de inaugurar el templo. Es un día de júbilo, la gente está contenta, gozosa. Durante varios días, Salomón ha estado convocando al pueblo para que vinieran a Jerusalén a una santa convocatoria para celebrar juntos el hecho de que por primera vez en la historia el pueblo de Israel ya tiene su templo, el lugar donde Dios ha dicho que va a morar, el lugar donde Dios va a residir, donde va a poner su gloria, el lugar donde va a estar colocada el arca de la alianza con todo lo que lleva dentro, ¿verdad? Y va a ser un lugar de encuentro. 3 veces al año las tribus de Israel van a tener que subir a Jerusalén a celebrar una serie de fiestas y a honrar y a servir al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus cánticos, etcétera, etcétera. Salomón ora una oración muy larga, una oración que está en la Biblia y que nos enseña que a veces los que oran demasiado largo es porque después a lo mejor en privado oran muy poco, porque que yo sepa, Salomón no fue o no es conocido como un hombre de oración, es un hombre que hizo una gran oración, muy larga, muy extensa, muy bonita, muy profunda, todo lo que ustedes quieran, hizo una serie de sacrificios, pero ahí se quedó todo. Luego después se dedicó a construir sus propias casas, a construir las caballerías para los animales, los caballos, los templos para tener contentas a sus 700 esposas y a sus 300 concubinas y poco más, ¿saben? Ahora bien, como el Señor sabía perfectamente que de esa etapa de júbilo, de gozo y de aparente consagración iba el pueblo tarde o temprano a entrar en una etapa de crisis, de bancarrota espiritual, corrompiéndose, dejándose arrastrar y seducir por las costumbres de los pueblos paganos que vivían en Canaán en aquella época y en sus alrededores. Hay un momento en el que Dios le habla muy claramente a Salomón y le dice lo que tiene que hacer el pueblo y todos sus hijos a lo largo de la historia en momentos difíciles, en momentos de crisis. El pueblo de Israel llegó a un punto en el que se olvidó de Dios, totalmente. Le dio las espaldas descaradamente a Dios, comenzaron a adorar imágenes que nunca tenían que haber adorado, comenzaron a practicar costumbres prohibidas por Dios en su palabra, pero el Señor les da el antídoto, les da la palabra exacta de lo que tienen que hacer cuando llegue ese tiempo de sequía, cuando llegue el tiempo en el que los enemigos que están ahora calladitos y en paz y quietos les ataquen y comiencen a complicarles la vida, la existencia. Cuando comiencen las cosas a ponerse difíciles en la vida, el Señor les dice con mucho tiempo de antelación lo que tienen que hacer para salir de ese callejón sin salida. Y esa respuesta de Dios, esa solución de parte de Dios, se encuentra, ya digo, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un versículo muy conocido, probablemente muchos de ustedes lo conozcan de memoria, y que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 pasos fundamentales para obtener nuevamente la bendición
y el respaldo del Señor. Esos 4 pasos los podemos resumir en 4 palabras o en 4 frases. La primera es humillarse ante la presencia del Dios Santo. La segunda es orar a Dios. La tercera es buscar su rostro o su presencia, que es lo mismo. Y finalmente convertirse de los malos caminos. Se supone que cuando una persona, una familia, un país está pasando un momento difícil, lo mejor que puede hacer es humillarse, darle un palo al ego, dejar a un lado el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la superficialidad, humillarse delante del Señor con sinceridad. Pero lamentablemente no siempre es así. Yo he conocido personas que están ya en una fase terminal y hemos ido a orar por ellos, hemos ido a visitarles y al pedirles que si quieren orar, nos han dicho no quiere entregarle su corazón al Señor, no quiere pedirle perdón por sus pecados sabiendo que le quedan probablemente minutos de vida, no. Y nos hemos encontrado con casos así, de personas que incluso en el peor momento de su vida, y me recuerdo al ladrón no arrepentido en la cruz, ¿verdad? Uno de los malhechores que estaban al lado del Señor, dice la Biblia que mientras el otro le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el otro más bien se burlaba y le injuriaba y se metía con el Señor. Así hay mucha gente hoy en día que ni siquiera en el peor momento de su vida, en la crisis más profunda de su matrimonio, de su economía, incluso estando enfermos con un diagnóstico de muerte, ni siquiera así se humillan. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, hay un salmo precioso que es el Salmo 118, les aconsejo su lectura, donde el salmista dice, desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió, porque mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres o en los príncipes. Y ese es el centro de la Biblia. Si partiéramos la Biblia en 2 partes, el centro de la Biblia es ese versículo que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre o en los príncipes. Ahora bien, cuando nos humillamos delante de Dios, es porque reconocemos que lo que nos está pasando no es culpa de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios es porque estamos reconociendo su justa justicia, su soberanía, su autoridad divina. Algo he tenido que hacer mal, algo estamos haciendo mal para que el país vaya de mal en peor, para que mi vida no sea una vida próspera, una vida bendecida, una vida respaldada por el favor de Dios. Entonces reconozco que tengo que hacer un cambio, tengo que cambiar de actitud y lo mejor que puedo hacer es humillarme ante la presencia del Señor. Siempre cuando nos humillamos delante del Señor, siempre lo que va a suceder a continuación siempre será positivo. Siempre será un buen resultado a nuestro favor. Por el contrario, si nos negamos, que podemos hacerlo, a humillarnos delante de la presencia del Señor, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y voy a ponerles 2 ejemplos de 2 personajes de la Biblia para que ustedes vean lo que puede ocurrir cuando una persona se niega a humillarse delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, tenemos una porción en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 7 al 11. Vamos a leer esta porción tan interesante que nos dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer, si quieren, a partir del versículo 11. Y dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. Es un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Él conoce la Escritura. Él no es un pagano. Él sabe lo que le había dicho el Señor tiempo atrás al rey Salomón en casos de crisis, pero dice la Biblia que no se humilló. Y si seguimos leyendo el reinado de Sedequías, en el verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciando sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio. Ya no había nada que hacer. Cruzaron la línea, sabían lo que tenían que hacer,
Sabían que el camino correcto era humillarse, pedir perdón delante del Señor. Pero dice que se rebelaron contra Dios, contra toda la autoridad del tiempo presente. Y dice la Biblia que por no querer humillarse, las consecuencias en la vida del rey Ezequías fueron terribles. Ustedes me acompañan a Jeremías capítulo 52. Es increíble lo que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 52. Si quieren leemos a partir del versículo 7. Jerusalén es sitiada. El ejército del rey Nabucodonosor está rodeando la ciudad. La gente muere de hambre. Lo están pasando realmente mal. No hay escapatoria. Y dice que llegó el momento en el que se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Ellos creían que como tenían el templo de Jerusalén dentro de las murallas, no iba a pasar nada. Aunque fueran idólatras, rebeldes, desobedientes, no pasa nada. Sin embargo, dice aquí que llegó el momento en el que fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, eso es, al desierto. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, aquel que no se quería humillar, ¿se acuerdan? Aquel que no se quería postrar delante del Señor. Dice que lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Fíjese el camino desde Jerusalén hasta Jericó, hay un buen recorrido. Allí lo alcanzaron porque lo abandonó su ejército. Entonces, escuchen, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla. Ribla es Siria. Para que sepan que cada vez que lean el nombre de Ribla, estamos hablando de Siria, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Escucha, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Qué terrible escena, ¿no? Ver que el rey de Babilonia está haciendo eso terrible en contra de tus hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, gracias a Dios, no solo, ¿no? Solo le sacó los ojos a Sedequías. Le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Él sabía lo que tenía que hacer. Todo esto se podía haber evitado. Esta tragedia nacional, miles de personas muertas, sus propios hijos. Mira la forma como mueren. Él queda ciego porque le arrancan los ojos. Se lo llevan a Babilonia como si fuera un animal tirado por cadenas. Allí murió en una mazmorra. Todo eso se podía haber evitado si él hubiera hecho lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. La solución, el remedio divino. Si mi pueblo se humillare, pero hemos leído que él no quiso humillarse. Y el que no quiere humillarse delante de Dios, pues que se atenga a las consecuencias. Amén, hermanos. Hay cosas en la vida que podemos evitar si hacemos lo que Dios manda. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, se pueden evitar muchas cosas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas incluso hasta físicos. Muchas cosas se pueden evitar en la vida. Pero si sigues, como decimos en Canarias, R que R, sin querer humillarte, siempre con las plumitas del pavo real desplegadas, bueno, hijo, atente a las consecuencias. Sedequías no tenía por qué haber muerto así. Tenía nada más y nada menos que en la ciudad al profeta Jeremías. Él no podía haber dicho, es que yo no sé qué hacer, no tengo palabra de Dios, no conozco la escritura. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero no quiso cambiar. Dice incluso que quiso matar al profeta Jeremías. El Señor lo salvó milagrosamente. Lo azotaron, lo metieron dentro de una cisterna para que se ahogara, ¿verdad? Sin embargo, el Señor protegió a Jeremías, que vivía en la misma ciudad, que fue atacado por el mismo ejército de Nabucodonosor, pero sin embargo, fíjense a Ezequías lo que le pasa. Algo que se podía haber evitado si se hubiera humillado delante de la presencia del Señor. Es un versículo realmente poderoso el que tenemos delante en esta tarde, porque encontramos los 4 pasos para una restauración segura en el Señor. Un paso nos lleva al otro. Cuando nos humillamos delante del Señor es porque reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Porque hemos llegado a la conclusión de que por nosotros mismos no vamos a salir del pozo de la desesperación.
Lo mismo le tuvo que pasar a Jonás cuando llegó a lo más bajo, al vientre de aquel enorme pez. Dice que allí se humilló e invocó el nombre del Señor y Dios lo sacó de aquella desesperación tan grande en la que estaba. Cada vez que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor, siempre vendrán bendiciones, lluvia de bendiciones a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es suficiente con humillarse, no es suficiente con reconocer el error, el pecado, sino que el segundo paso es orar. Si mi pueblo se humillare y orare, invocar en mi rostro, es un segundo paso fundamental. Pero en este punto de la oración, quiero recordarles un versículo del Nuevo Testamento, concretamente de la carta de Santiago, que dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No la oración en sí misma, no. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. La pregunta es, ¿qué ingredientes tiene que tener una oración para que sea eficaz? Porque el objetivo no es simplemente orar. El objetivo es que cuando oremos obtengamos la respuesta, ¿sí o no? Eso es lo que confiamos y esperamos todos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles son, los ingredientes bíblicos, divinos, para que podamos decir, he orado eficazmente, ahora solamente me queda esperar pacientemente, con gozo, en la presencia del Señor hasta que Él responda a mi oración? Hermanos queridos, una cosa es orar y otra cosa es orar eficazmente u orar bien. ¿Por qué digo orar bien? Porque yo he llegado a la conclusión de que nuestro nivel de madurez, nuestro crecimiento espiritual se manifiesta muchas veces por la forma como oramos, la forma como pedimos, la forma como nos presentamos delante del Señor. Habla mucho del tipo de persona, espiritualmente hablando, que tú eres. Hay personas que oran y piden, pero no están orando bíblicamente, no están orando bien. A veces por gracia y por pura misericordia de Dios, a pesar de no haber orado todo lo correcto que deberíamos de haberlo hecho, obtenemos respuestas. Pero creo que nuestro objetivo debería ser pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar bien y eficazmente. Renovar mi vida de oración, mi vocabulario a la hora de orar. Y no es cuestión de gritos, no es cuestión de hacer un show ni un espectáculo, ni llamar la atención hacia mi persona, porque todo lo que hagas que llame la atención hacia tu persona, ya empezaste mal. Primero, la oración tú tienes que pasar desapercibida. El que tiene que notarse es el Señor, no tu palabra, ni tus gestos, ni tus espavientos, en primer lugar. En segundo lugar, la oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a orar conforme a la voluntad de Dios si no lees la Biblia e indagas cuál es la esencia del corazón de Dios? Voy a ponerles 3 ejemplos de 3 personajes diferentes de la Biblia que oraron, que hablaron no muy bien que digamos, aunque obtuvieron respuesta, pero se demuestra su falta de madurez a la hora de pedir o a la hora de hablar. ¿Se acuerdan ustedes, conocen a un personaje llamado Eliezer? ¿O Eliezer? ¿Quién era Eliezer? Un nombre muy bonito que significa Elí, mi Dios, Ezer, mi Dios es mi ayuda. Mi Dios es el que me ayuda. Eliezer era el hombre de confianza a la mano derecha del patriarca Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tenía un criado, probablemente un mayordomo de muchos años en la casa, que delega sobre él y pone sobre sus hombros una responsabilidad tremenda. Espero que cuando llegue un momento en el que tengas que responder y tengas que actuar en base a la responsabilidad que se te ha delegado, lo hagas bien y dejes en alto el honor de Dios. Porque Abraham se quedó en casa, Isaac se quedó en casa, y al que mandó a lejanas tierras fue a su criado, a su mayordomo llamado Eliezer. Él tuvo que viajar durante días, semanas, tal vez probablemente, y no exagero, meses, hasta llegar a un lugar donde Abraham le había dicho que nunca llevara a su hijo, que él tenía que ir a buscar una ayuda idónea, una esposa para su hijo Isaac. Isaac estaba roto.
Porque Isaac se despidió de su madre el día que su padre lo lleva al monte Moriah a Jerusalén para ser sacrificado sobre un altar, ¿se acuerdan? Él se despide, le da el último beso, le da el último abrazo a su madre Sara. Sara sabe perfectamente lo que Abraham se trae entre manos. Sara no era tonta, Sara sabía perfectamente que un sacrificio lleva fuego, leña, cuchillo y víctima. Y aquí van 3 elementos, pero falta uno, y ella sabe perfectamente que aquí pasa algo raro. Se despiden, la madre del hijo se dan un abrazo y Isaac nunca más volvió a ver a su madre. Probablemente murió de tristeza, murió de dolor, porque ella sabe que eso es lo que Dios le ha pedido a su marido. Y ella no se pone como una loca gritando en la puerta de su tienda de campaña: no te lo lleves, es mi hijo, yo lo quiero, llévate al otro. ¿Por qué haces esto? ¿Pero qué tipo de Dios tenemos? Sino que ella acata la voluntad de Dios, se despide de su hijo se va. Ella cree que nunca más lo volverá a ver, y cuando ellos regresan, Sara ya ha muerto. Y nunca más la volvió a ver a su madre. Y él, de pena, de dolor, dice que salía todas las tardes al campo a meditar. Y se iba junto a un pozo, por cierto, que tiene mucha historia, se llama el Pozo del Viviente que me ve, y allí meditaba y allí reflexionaba, y dice que entonces es cuando el padre toma la decisión. Ya Isaac tiene 40 años, ya no es un niño. Le dice a Eliezer: mira, es tiempo de que vayas a buscar una esposa para mi hijo. Después, cuando vino su esposa, Rebeca, dice la Biblia que se consoló. El vacío que había dejado su madre en su corazón, su esposa lo llena. Y bueno, todos conocemos el resto de la historia. Pero fíjate qué interesante a lo que voy, a la hora de orar bien o de hablar bien. Eliezer emprende un largo viaje para ir a buscar a la esposa del hijo de su amo. Se ve que no es un hombre de oración. Conoce al Dios de Abraham, evidentemente, pero no es un hombre, digamos, comprometido con Dios, ni tiene la fe, ni mucho menos de Abraham. Pero él va en obediencia a un encargo que su amo le ha dado, que es muy importante. El futuro está en las manos de él en ese momento. Y cuando llega a un pozo, él dice: la primera que salga y me dé de beber agua a mí y a mis camellos, esa me la llevo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y si viene una idólatra, si viene una pagana, si viene una prostituta, es decir, la primera que venga y me dé agua y encima le dé de beber a mis 10 camellos que tienen que beber cada uno 100 litros de agua, ¿esa es la que yo me voy a llevar? ¿Así de fácil? ¿Así de superficial? Bueno, sabemos que Dios tuvo misericordia por amor a Abraham y también por amor a Isaac, pero eso no es una forma madura de orar. Esa no es una forma correcta de orar, de pedir a Dios. Generalmente la gente inmadura, la gente poco conocedora de la Escritura, están siempre poniendo pruebas. Y le dicen a Dios: confírmame hoy por la palabra que esto, o confírmame hoy con este predicador. Así son la gente inmadura. Las personas que no saben moverse en el reino, las personas que siempre buscan o confirmación, o que alguien le ponga la mano encima y le ore, o le profetice, o le diga esto o aquello, ¿verdad? Y aquí está Eliezer, ahora solo, no está Abraham, no está Isaac, él está solo, entre comillas, ante el peligro, y a él no se le ocurre otra cosa que sí: la primera que me dé agua, esa me la llevo. ¿Será una mujer espiritual? ¿Estará casada? ¿Será viuda? ¿Será soltera? ¿O será como aquella que tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es el tuyo, que también fue a sacar agua a un pozo? Fíjate cómo se la jugó este hombre, orando y pidiendo algo que uno dice, pero qué poca profundidad, qué poca espiritualidad hay en todo esto. Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios le salió bien el experimento, pero te la jugaste, amigo. Te la jugaste. ¿Te imaginas que hubiera llegado otro tipo de mujer y esa es la que te vas a llevar? Y esa es la que va a ser una de las matriarcas más importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hay detrás de esta elección? El otro personaje que me llama mucho la atención, tampoco podríamos esperar mucho más de él, es una persona que no fue nunca nada espiritual. Aparentemente tenía pinceladas de ser un hombre espiritual. De vez en cuando parece que cambiaba, que se arrepentía, pero en el fondo de su corazón la realidad, la cruda realidad, nos guste o no, es que él nunca fue un hombre espiritual. Se encontró con un puesto, se encontró con un cargo que yo lo comparo a una camiseta que le quedó muy grande, se la encasquetaron encima y con el paso del tiempo el juguete se terminó rompiendo. Y estoy hablando nada más y nada menos que del rey Saúl.
Un rey que está muerto de miedo en su tienda de campaña porque hace 40 días que hay un enorme, un gigante, un paladín filisteo que está amedrentando y asustando al ejército de Israel. Él no se atreve a ir, ningún soldado se atreve a ir, y entonces no se le ocurre otra cosa que decir: al hombre que vaya y mate a Goliat le doy mi hija, nunca más pagará impuestos y lo haré parte de mi familia. Otra oración, otra petición totalmente alocada, sin ninguna profundidad, sin ninguna espiritualidad. ¿Cómo que al primero que venga y mate a Goliat? Es decir, el que me resuelva el problema, me da igual si es pagano, si es adorador de Milcón, de Moloch o de Quemos, me da igual, yo le voy a hacer el yerno del rey. Pero ¿cómo estás negociando con tu hija? ¿Cómo estás ofreciendo tu hija a alguien que no sabes quién es? Puede ser un idólatra que venga. Puede ser que venga un pagano, puede ser que venga incluso hasta un filisteo traidor que quiera matar a Goliat para ser familia del rey. También, entre comillas, le salió bien la jugada por la gracia y por la misericordia de Dios, porque por allí apareció un jovencito. ¿Quién era? Que era David. Y él se enfrentó y bueno, se hizo familia del rey, etcétera, etcétera. Pero ahí te das cuenta otra vez, otro personaje que oró o dijo algo en alta voz sin ninguna profundidad, sino ahí: el que me saque del problema, a ese le bendigo y a ese le doy mi hija y le quito la obligación de pagar tributos e impuestos, etcétera, etcétera. Ya dije que no podíamos esperar otra cosa de Saúl. Saúl nunca fue una persona espiritual, por lo tanto sus decisiones, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar demuestra siempre su esencia, que era la desobediencia personificada. Pero hay un tercer personaje que es peor todavía. Porque Eliezer, por lo menos, bueno, con aquella palabra que dijo el Señor, pues le ayudó a traer una buena mujer. El caso de Saúl, pues también funcionó porque gracias al Señor apareció por allí David. Pero ahora a este no se le ocurre otra cosa en un momento de euforia, en un momento de emocionalismo que se da mucho en un tipo de creyentes hoy en día, y es que cuando están contentos, cuando están eufóricos, el Señor le ha tocado por la palabra, una canción, un culto, lo que sea, hacen todo tipo de promesas, hacen todo tipo digamos, de propuestas al Señor, pero luego después algunos ni las cumplen, se olvidan, y en algunos casos mejor que hubieran cerrado la boca. Porque a este no se le ocurre otra cosa que decir: estoy tan contento, estoy tan alegre, estoy tan lleno del Señor porque he visto hoy una gran victoria contra el enemigo, que al primero que me salga por la puerta de mi casa, lo sacrifico al Señor en un sacrificio a Dios. Y estoy hablando de un juez de Israel que no sabemos, todavía los teólogos no se ponen de acuerdo si fue realmente un sacrificio o no fue un sacrificio. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero la primera persona que salió por la puerta de su casa fue su esposo, fue su hija. ¿Qué les parece? Otra locura más. Mira, hay creyentes, escucha, a ver si puedo explicar esto y nadie se me ofende. Y si se ofenden, por lo menos que sepan por qué lo dije. Hay creyentes que están como en el filo de la navaja. ¿Saben lo que me quiero decir? Están en el filo de la navaja. Están entre la locura y la espiritualidad. Están entre el compromiso y la superficialidad. Están, pero no están. Están con su cuerpo, pero su cabeza hace años que se fue de aquí. Están como en el filo de la navaja, ¿verdad? Por una parte parece que están muy espirituales, muy comprometidos, pero a la hora de la verdad, pínchales un poco, pruébalos un poco, porque la Biblia dice que para usar a alguien primero hay que probarlo. Es mi deber, probarte, pincharte, a ver cómo reacciona. Y si son aprobados, entonces sí, pero si no son aprobados, no. Es como cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, ¿no lo quieres probar primero? ¿Te fías así? Dices, no, yo lo quiere probar, no me hace falta. Todo en la vida que nos atrae y nos gusta siempre lo queremos probar o ver primero. Cuando las mujeres van de compras aquí a las tiendas, ni les cuento, yo digo, esa camisa, démela ya, chao, adiós. La mujer se prueba una camisa, probó un pantalón, sube y después no compró nada. Cuando te quieres comprar una casa, ¿qué compras? La primera, mira, esta está bonita en internet, 2 habitaciones, un baño, no sé qué, una cocina, pues la compro. No, vamos a verla, cuándo es, ahí las tuberías y la electricidad y la contribución. ¿Y por qué a la hora de vivir para Cristo, por qué te niegas a que el Señor te pruebe?
Si tú llevas toda la vida probando todo lo que tienes y todo lo que te has comprado. ¿Por qué el Señor no puede tener la misma libertad con nosotros de probar nuestra fe, nuestra puntualidad, nuestra santidad, nuestra vida de oración? ¿Por qué no nos dejamos probar y nos rebelamos cuando Dios nos prueba? Es que se enfada el dueño de un coche cuando digo, no, es que yo quiero probarlo primero. No es normal. O se enfada el dueño de una casa cuando le dice, yo quiero primeramente ver la casa. Porque quieres asegurarte que lo que vas a comprar o el dinero que vas a invertir merece la pena y no vas a perder tu dinero ni tu tiempo. ¿Y por qué a veces nosotros nos resistimos a que Dios nos pruebe? Cuando sabemos que lo que Dios trae a nuestra vida y nos prueba siempre va a ser para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces cuando yo digo que hay que humillarnos delante de Dios, claro, porque reconocemos que me equivoqué, reconocemos que mi ego me está matando y en vez de mi ego dominarme a mí, yo lo quiero doblegar al Señor. Fíjate la lectura que se leyó hoy. El Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo. No es que esperaba que alguien lo humillara, que también lo hicieron. Pero Él toma la iniciativa, dice, se humilló a sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate el paralelismo, fíjate Ezequías, no se quiso humillar, así terminaste, querido. Sin hijos, sin familia, sin salud, sin vista, sin nada, porque no has querido humillarte. Teniendo la sartén por el mango, teniendo la respuesta divina, el antídoto divino, mueres de una forma terrible, pudiendo haberlo evitado, sencillamente porque no quisiste humillarte, no quisiste dar tu brazo a torcer. Por otra parte, vemos al maestro aparentemente hundido, derrotado, humillado, pisoteado, pero al tercer día sale de la tumba victorioso, porque el que se humilla será exaltado. Entonces en nuestra vida tenemos siempre esas dos vías, esa alternativa. O te mantienes en tu postura, que tienes toda la libertad de mantenerla si quieres, o decir me rindo, porque humillarse significa decir me rindo, no sigo peleando más, no voy a hablar más, ya no es tiempo de hablar, ahora es tiempo de cuerpo a tierra. Me rindo, Señor, me rindo. Ya no sé qué hacer con mi matrimonio, con mi hijo, con mi familia, con mi economía, con el negocio. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué haces entonces? Lo que tenías que haber hecho desde el principio. Rendirte. Postrarte ante la presencia del Señor. Y entonces oras. Oras bien. Oras sin exigencias. Sin decir, sin reclamar. Sin declarar. No, esas vainas aquí no van. Oramos con humildad. No le estoy demandando a Dios, me tienes que bendecir, me tienes que ayudar, porque yo he hecho esto, yo soy aquello. Tú no eres nada. Nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él porque no confío en mis méritos, no tengo medalla, no puedo presumir de nada. No soy como aquel que decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este. Y el otro decía, no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza, pero dice la Biblia que uno fue justificado delante del Señor y el otro entró y salió del templo y salió peor de lo que entró. Entonces la actitud es lo que marca la diferencia en nuestra vida. El Señor sabía que su pueblo se iba a corromper. Hoy hay mucha alegría, hoy hay mucho júbilo. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay abundancia, porque el rey Salomón es un rey espléndido, generoso, que le está dando comida y trabajo a todo el mundo. Pero espérate, los 80,000 leñadores que están en el Líbano cortando 24 horas al día leña y árboles de cedro para el templo, dentro de un par de meses no van a trabajar, ya no hay más leña que cortar. Cuando Salomón termine de construir el templo y sus casas y sus caballerías y todo, miles y miles de personas en el pueblo se van a quedar sin nada. A ver si en ese momento tienen tanto gozo y tanta alegría como la que tienen hoy. Y por eso el Señor sabía perfectamente que iba a llegar un momento en el que tenía que afectar la naturaleza, para que por lo menos los agricultores, cuando vieran que no llueve, se dieran cuenta de que algo espiritualmente está pasando. Porque lo natural es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente. O a ver si los ganaderos, cuando vean que las ovejas no paren, que los animales se mueren en el campo, que las ovejas no tienen esa fuerza, a ver si se dan cuenta y se percatan de que hemos pecado delante del Señor. Y entonces cuando se dé cuenta el rey, los agricultores, los ganaderos, los hombres de guerra, todo el mundo se dé cuenta, sepan lo que tienen que hacer: humillarse. Orar, y dice aquí tercer punto, buscar mi presencia, buscar mi rostro,
buscarlo de corazón. En otras palabras, volver a esa relación que tuvisteis en su momento con Dios, pero que cortasteis tu relación con el Señor porque te atrajeron las cosas de este mundo como si fueran juguetes. Ustedes reconocen, ¿se acuerdan de la historia de Elías cuando sube a lo alto del Monte Carmelo? Dice la palabra del Señor que primeramente le da lugar a los sacerdotes de Baal, que eran un montón, y le dice, oren ustedes, que son más, oren los primeros, yo espero. Cuando llegó el momento de orar y de actuar, antes de orar, él lo que hace es algo que a veces pasa desapercibido y se habla muy poco, pero ahí está la clave. Si ustedes van al Monte Carmelo, arriba en el Monte Carmelo, en una de las partes del monte, hay un monasterio católico y cuando entras a la iglesia, saben que en el centro de toda iglesia católica, en cualquier parte del mundo, siempre está el altar mayor. Eso pasa en España, en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Cuando usted entra por el centro de una iglesia católica, nunca va a haber un púlpito. El púlpito siempre está a la izquierda o está a la derecha para la lectura de los santos evangelios. Lo que está en el centro es lo que en la iglesia católica tiene peso. Es para ellos lo más importante, que es el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y para ese sacrificio hace falta un altar. Y ese altar se llama el altar mayor. El altar mayor de ese monasterio en el Monte Carmelo son 12 gigantes piedras que las han puesto una encima de la otra y encima han puesto como una losa de granito, de piedra o de lo que sea, y ahí hacen las misas, el sacrificio de la misa. Eso es lo que quiero destacar en esta tarde, que Elías antes de orar, antes de invocar el nombre del Señor, restaura el altar del Señor que estaba roto. En otras palabras, si no hay comunión, si no hay relación con el Señor, ¿qué le vamos a pedir? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de un Dios que hace años que no le hablo, que no lo visito, que no sé nada de Él? ¿Con qué cara voy a pedirle a Dios que me sane la tierra, que sane a mis animales, que bendiga a mi familia, que prospere mi casa? ¿Con qué cara si ya hace años que no hablo con Él, ni sé nada de Él? Porque no quiero. Entonces lo que Elías hace es ir colocando una a una las 12 piedras del altar. La piedra que representa a Neftalí, la piedra de Manasés, la piedra de Zabulón, la piedra de Leví, la piedra de Isaacar, la piedra de Judá, la piedra de Gad, la piedra de Aser. Y cuando tiene ya todo el altar compuesto y unido, es entonces cuando empieza el trabajo de colocar, ¿verdad?, la leña, el sacrificio, invocar el nombre del Señor. Pero previamente ha tenido que haber una restauración. Y yo siempre he dicho que una persona antes de ser usada, previamente tiene que ser restaurada. Y tú sabrás en lo que tienes que ser restaurado en tu vida. Capaz que tienes que pagar una factura de hace 30 años que ni te acuerdas. O capaz que tienes que llamar a una persona que ofendiste o que rompiste la relación con él o con ella por una tontería. ¿Cuántas familias se han separado por herencias? Qué peligrosas son las herencias, ¿eh? Yo no las quiero, ¿eh? Yo no quiero herencias de nadie. Hermanos que se llevan muy bien, se muere el viejo y después empiezan las peleas. Quítate tú para ponerme yo, porque a ti te dio esto, que no me lo dio a mí, yo quería aquello, yo quería lo otro. Qué lío las herencias, ¿verdad? Solamente quiero la herencia espiritual, que no trae problemas, ¿verdad? Pero saben, mis queridos hermanos, aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando ustedes se humillen, cuando ustedes busquen mi rostro, lo que tienen que hacer antes de que yo comience a sanar la tierra, antes de que yo comience otra vez a mandar la lluvia temprana y tardía, antes de que comience todo a cambiar en lo natural, primeramente ustedes tienen que recuperar su relación con el Señor. Es más, en uno de los mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, si no recuerdo mal, dado por Pedro, él dijo que antes de que venga el Señor entraremos en un tiempo de restauración de todas las cosas. En otras palabras, Dios tiene que restaurar muchas cosas en su pueblo. Tiene que restaurar su comunión, tiene que restaurar la sana doctrina. Hay congregaciones que ya no se predica la Biblia, se predica no sé de qué. En otras palabras, Él quiere restaurar tu comunión y tu relación diaria con el Señor. Que usted no dependa de la oración de un pastor, que usted no dependa de la imposición de manos de un apóstol, de un profeta, que usted dependa única y exclusivamente del Señor. Me llamen o no me llamen, me visiten o no me visiten, me da igual. Yo sé que todos los días mi Señor ora por mí. Yo sé que todos los días el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Y no es que seamos egoístas, no es que seamos soberbios, que yo no necesito de nadie, sino que mi relación con el Señor, hermano,
No depende de una iglesia, de un culto, de un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé doblar mi rodilla y esperar en la presencia de mi Señor. Y mi Dios que me ve en secreto, no te preocupes que me va a recompensar en público. De hecho, toda recompensa pública es la evidencia de que hay una comunión en privado con el Señor. No invertamos el orden. Finalmente, una vez que hemos orado, una vez que nos hemos doblado delante del Señor, una vez que nos hemos rendido y postrado delante de su presencia, entonces dice, y se conviertan de sus malos caminos. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Lo que no puede ser es que ahora, como estás con la soga hasta el cuello, amigo, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Y si tuvieras el agua por la rodilla? Pero ya has llegado a un punto en el que ya no das más. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es sentarte y decirle al Señor, ¿dónde comenzó mi deterioro espiritual? ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿En qué parte del camino lo perdí? ¿En qué parte mi matrimonio comenzó a hacer aguas y yo no me di ni cuenta? ¿En qué parte perdí la gloria y la presencia de Dios en mi vida y no me percaté de ello? Porque la palabra de Dios dice que Sansón, por coquetear y flirtear con el pecado, dice que un día la presencia, el Espíritu de Dios se fue de él y no lo sabía. Y pensaba que podía seguir jugando y perdonen, vacilando, ¿verdad? Y no pasa nada, total, mañana me levanto, soy el hombre más fuerte y más ungido del país. Y dice que la presencia del Señor se fue de su vida y no se había dado cuenta, que eso es lo peor. Es como el que le huele la boca, ¿no? El último que se da cuenta es al que le huele. Todos se dan cuenta, menos al que le huele. Bueno, un ejemplo tonto, perdón. Ahora todo el mundo masticando chicle. A Saúl le pasó lo mismo. A Saúl le pasó lo mismo, ¿no? Como soy el rey, pues no tiene nada que ver. El cargo, la responsabilidad, la edad que tiene, no te vacuna, no te inmuniza en contra de llevar una vida de orden delante de Dios. Otro que perdió la presencia del Señor y no se dio cuenta. Y alguno, por si acaso está por ahí o en casa viendo el culto, dirá, pero está citando temas y personajes del Antiguo Testamento. Eso no pasa hoy en día. ¿Ah, no? No pasa eso hoy en día. Si alguno se ha descarriado de entre vosotros, hermanos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué te parece? ¿Y la iglesia de la Odisea? ¿Te gusta ese ejemplo? La iglesia, no hablo de una keilá, pero de una sinagoga, hablo de una iglesia cristiana, de una comunidad cristiana. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le cantaba esa gente? ¿A quién le estaban rendiendo culto los hermanos de la iglesia de la Odisea? No, es que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor la confronta y le dice, no saben nada, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. En otras palabras, también otra iglesia entera había perdido la gloria, la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta. Y a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, cuidado, porque a veces miramos los errores o los pecados de otro como para justificar los nuestros propios, y es un gravísimo error. Aquí lo que tenemos que hacer todos es lo que dice el texto: humillarnos, orar delante de Dios, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo, humillarse es señal de debilidad. De hecho, a veces he escuchado a alguna gente que dice: yo no me voy a dejar humillar por nadie. Yo tengo mi orgullo. Y yo digo para mí, así te va. A mí no me humilla nadie. Porque yo ya me morí hace 40 años. Y a un muerto no se le puede humillar. ¿Sí o no? Los vivos son los que se ofenden. Los vivos son los que reaccionan. Los muertos no reaccionan. Están muertos, no sienten. No pueden reaccionar, no pueden pensar, no pueden defenderse. ¿Y no dice la Biblia que la vida cristiana tenemos que morir para vivir? Cuando nos bautizamos, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Nos fuimos a dar un baño porque hacía mucho calor? ¿O quisimos sepultar debajo del agua nuestra antigua vida para resucitar a una vida nueva? O ese texto que dice Pablo, donde dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y me salvó y se dio a sí mismo por mí. ¿Eso que solamente es para Él? ¿O eso también es un lema para todos y para cada uno de nosotros? Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:6. No sé si lo tienen por ahí preparado. Léalo conmigo, por favor, hermano. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? No lo sé. El tiempo de humillarse, ¿cuándo es? Ahora. Y el de ser exaltado, no lo sé. Pero yo sé que si me humillo delante de Dios, pero escuchen, por si alguien piensa que, bueno, me humillo una vez. No, es toda la vida, todos los días. Todos los días empezamos de cero. Cada vez que me subo aquí arriba me tiro al suelo, esa es mi costumbre, no sé lo que harán otros. Yo cada vez que me subo aquí me tiro al suelo y me pongo tirado a tierra y digo, Señor, he predicado miles de veces, pero ahora es como si fuera una vez más. Y dependo del Señor cada día, para todo dependo, y cada vez más, cada vez más. No es que cada vez menos, al contrario, cada vez te das cuenta de que depende más del Señor, pero para todo, absolutamente para todo. Y a veces digo, Señor, que no me inviten, porque cuando me invitan ya me pongo nervioso, ya no como, ya no duermo, porque estoy pensando que voy a hablar, que no voy a hablar. Y dice, pero después de tanto tiempo, todavía, claro que sí. Y es humillarnos delante del Señor cada día. No es que me humillé hace 30 años y ahora ya nada, no. Es cada día me humillo delante del Señor. Dice Lucas 14:11, tremendo este versículo también. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben quién fue la primera, no sé si decir persona, porque no es correcto decir persona, pero el primer ente, el primer personaje que se exaltó delante de Dios? ¿Saben quién fue? Ese mismo. Satanás. Satanás se vio tan hermoso, tan capaz, que mirando aquella vestidura, porque yo siempre le he dicho al Señor, le he preguntado al Señor, Señor, ¿cómo creaste a Satanás tan hermoso y a nosotros tan feos? Coges barro y no nos das ni un trapito. Y a este lo pones con una vestidura impresionante, y cuando terminas de crearlo dice, este es el sello de la perfección. Y el Señor dice, porque Él sí puede declarar, este es acabado en hermosura. Y añade, y lleno de sabiduría. Eso no lo dijo cuando creó a Adán y a Eva. No dijo Adán el sello de la perfección, sino que dijo, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Y le metió así, crack, un corte. Y le sacó a Eva de dentro, que la llevaba dentro, espalda con espalda. ¿Qué te parece? Pero ¿de qué le sirvió toda esa hermosura, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría? Se miró un día delante de la presencia de Dios y dijo, me sentaré en el trono de Dios. Pero en ese trono solamente hay espacio para uno. Luego, si te quieres sentar en el trono de Dios, ¿quiere decir que quieres dar, permítame el símil, un golpe de estado? ¿Quieres quitarlo a Él para sentarte tú? ¿Por qué? Porque eres hermoso, eres bello, eres atractivo. Oiga, Satanás sabe tocar todos los instrumentos del mundo, y sabe todos los idiomas de la tierra, y sabe aritmética, biología, matemática, todo lo sabe. Es un ser tremendamente sabio. Pero lo perdió todo. Y dice, y los que te vieron y los que te conocieron cuando pasen por ti dirán, este es el que asustaba a la gente, este es el que hacía tropezar a los pueblos y a las naciones. Este personaje siniestro tan elevado ha caído tan bajo, claro, porque el que se enaltece será humillado. Seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono de Dios. Pero fíjate, Filipenses 2, lo hemos leído esta tarde, siendo igual a Dios, no se aferró a sus atributos, a sus privilegios, sino que se humilló a sí mismo. En otra palabra, descendió y el otro subió. Y ya sabemos el resultado tanto de uno como de otro. Entonces, mis queridos hermanos, este versículo, este texto es tremendamente poderoso porque no caduca en el tiempo ni en el espacio. Es un versículo que nos ayuda a salir de crisis, de tiempos difíciles, de tiempos de angustia. Cuando dice, Dios mío, es que ya no sé qué hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar los 4 pasos bíblicos, humillarme delante de Dios. No sigas hablando, no, es que ya no sigas hablando, cállate, tírate al suelo, tírate al suelo. Te humillas delante de Dios. Comienzas a orar, no a pedir, porque la oración no solamente es cuestión de pedir. Comienzo a buscar esa relación que tuve con Dios, que la perdí no sé dónde. Como yo le dije una vez a uno, digo, oye, ¿dónde dejaste el yelmo? El yelmo que se te cayó hace tiempo. Y la coraza y la espada la perdiste. Mira a ver dónde la dejaste, muchacho.
Y algunos que no saben de lo que estoy diciendo empiezan así, no sé, la habré dejado por aquí. Digo, sí, búscala por aquí que la vas a encontrar. Entonces hay que pararnos y decir, ¿dónde empecé a enredarme? Como dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero algunos dicen, no, pero eso es para los pastores. ¿Ah, sí? ¿Tú no estás militando en el reino de Dios? ¿Tú estás en otro ejército diferente al mío? ¿No estamos todos en el mismo ejército? Pues dice la Biblia que ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda, se deja atrapar por el sistema faraónico del mundo, sino que al contrario huye de él para tener más tiempo para servir al Señor. ¿No sacó el Señor a su pueblo de la esclavitud? ¿Para qué? ¿Para que le sirviera? ¿Para qué vino el Señor a este mundo? Para liberarnos del pecado, para que podamos servirle. Como dije el otro día, David, ¿para qué venció a todos los enemigos? Para que en tiempo de paz Salomón pudiera hacer la obra de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para derrotar al diablo y a sus demonios. ¿Para qué? Para que con la paz que tengo pueda servir al Señor como Salomón sirvió en lo natural, pero yo en lo espiritual. Así que mis queridos hermanos, si estás pasando o vas a pasar en el futuro un tiempo difícil, un tiempo de angustia, ya sabes lo que tienes que hacer. Paso 1, humillarme. Paso 2, orar. Paso 3, buscar el rostro de Dios o reiniciar mi comunión con Él. Y número 4, convertirme, cambiar. Lo dije el otro día, el jueves, si no recuerdo mal. ¿Por qué David no entraba en calor? Porque le tapaban y le ponían una manta y lo van a matar. Le van a poner tanto peso encima que van a matar al viejo. Al final alguien dijo, mira, sí, esto no va bien, ¿eh? David no entra en calor, vamos a buscar, ya saben, ¿no? Aquella joven virgen que lo arrope, que esté con él. Necesita calor humano, no calor de mantas, de cosas, necesita calor humano. Este hombre está falto, carente de amor fraternal, de calor humano. Y mira cómo se solucionó el problema. Si sigues haciendo la misma cosa y no sale bien, pues tienes que pararte y decir, Señor, no tendré yo que convertirme. Y convertirme no es que soy un pecador, no, convertirme es querer cambiar. Quiero aprender a hacer las cosas bien. El problema es que a veces algunos llegan a un punto en la vida que ya no quieren aprender. Ya tienen esa actitud de decir, bueno, yo ya tengo una edad, yo he estado en un montón de iglesias, yo ya me he leído la Biblia 30 veces. ¿Qué voy a aprender yo ahora? Pues sabes, es mejor empezar de cero que no acabar la carrera. El Señor hoy nos da la respuesta bíblica, el antídoto perfecto para salir de cualquier crisis. Ay, si don Pedro ese, el que vive allí. Pedro, humíllate delante de Dios, busca el rostro de Dios y España levantará cabeza. Señor Maduro, yo sé que este mensaje lo va a ver. Señor Maduro, déjese de rollos. La Navidad no es el 1 de octubre, caballero. Usted lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios, humillarse delante de Dios, pedirle perdón a los venezolanos por el destrozo que está haciendo en su tierra, que se la entregaron hermosa y la va a entregar hecha a pedazos. Orar delante de Dios, no irte a los brujos, santeros y curanderos. Buscar la presencia del Señor, humillarte delante de Él, cambiar el rumbo, dejarte pastorear, dejarte asesorar y el Señor sanará otra vez a Venezuela y a Cuba y a cualquier... Pero si no hacemos lo que Dios manda que hagamos, después no le echemos la culpa a Dios de que las cosas no salen bien. El problema, ya digo, no está en el Creador, el problema está en la criatura. El problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en Adán. El problema no estuvo en Dios, el problema estuvo en Israel. El problema no estuvo en Dios, estuvo en el rey. Y así sucesivamente. Por eso, mis queridos hermanos, vivamos cada día humillados delante de la presencia del Señor. Porque Dios ama a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Qué versículo más bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en esta tarde, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea nuestro Dios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Humillarnos delante del Señor. Orar bien delante de Él. Buscar su rostro de todo corazón. Convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces, dice el Señor, yo sanaré vuestra tierra y perdonaré vuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros hacemos nuestra parte, no les quepa la menor duda, mis hermanos queridos,
que Dios cumplirá también con su parte. Es un versículo que nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer y de lo que Dios hará si nosotros hacemos nuestra parte. Ambos se complementan. Dios no va a actuar independientemente de nosotros ni nosotros de Él. Nos juntamos, yo reconozco mi incapacidad, yo reconozco mi dependencia de mi Dios y mi Dios vendrá en mi auxilio cuando me esté hundiendo en las tormentas de la vida. Señor, sálvame que perezco, y el Señor estirará su mano y me sacará y me dirá, tranquilo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios cada día nos da oportunidades para demostrar nuestra madurez. Nuestro Dios cada vez nos dará mayores responsabilidades. Crezcamos y maduremos de tal manera que dejemos siempre en buen lugar y la gloria de Dios en alto. Aleluya. Póngase de pie conmigo, mi hermano querido. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Recibe toda la gloria. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por la ministración de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra hablando a lo profundo de nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y por quien vivimos. Señor, te damos gracias una vez más por manifestarte en nuestras vidas, por tocar nuestros corazones, Señor, por tocar cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Ponemos en tus manos esta semana. Señor, guárdanos, líbranos, revoluciona nuestra vida espiritual, aviva nuestra vida espiritual, Dios mío, que el fuego de tu Espíritu arda en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo altar privado, Señor, sea restaurado para que tu fuego descienda, para que tu fuego caiga, para que la manifestación de tu gloria sea evidente. Dejamos, Señor, todo en tus manos y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.